quiero hablarte de lo peor que puedes hacer cuando sientes ansiedad. Soy Carolina Scotti, soy psicóloga especialista en ansiedad, en ataques de pánico y en manejo del estrés, con más de 15 años de experiencia, y por eso hoy quiero contarte lo que nunca es recomendable hacer cuando sientes ansiedad, aun cuando has tenido o estás teniendo ataques de pánico. Lo que suele suceder típicamente es que las personas que empiezan a experimentar, a sentir una ansiedad más elevada y sobre todo que empiezan a sentir ciertos síntomas característicos de la ansiedad, como el corazón más acelerado o la sensación de falta de aire, temblores, sudoración. Cuando la persona empieza a sentir un nivel de incomodidad más alto, lo que tiende a hacer es a evitar las situaciones en las que siente estas incomodidades, esta sensación elevada de nerviosismo. Ni hablar las personas que tienen ataques de pánico. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un ataque de pánico en el metro, seguramente lo primero que tiende a hacer es a dejar de tomar el metro. Incluso he conocido muchísimos pacientes que usaban el metro para ir a su trabajo porque era el transporte más cómodo, más eficiente para llegar más pronto, y a partir de que tuvieron un ataque de pánico dejaron de tomar el metro y, por ejemplo, iban en autobús, aunque esto les significara el doble o el triple de tiempo de traslado. Pero simplemente lo que querían hacer era evitar volver a sentir esa ansiedad y esos síntomas tan feos y tan incómodos. Y justamente esto es lo peor que puedes hacer, porque cuando justamente evitas, por ejemplo, el metro porque te produce ansiedad, si tú estás en el metro y empiezas a sentir que la ansiedad sube y te bajas del metro y dejas de tomarlo, obviamente que vas a experimentar en ese momento una sensación de alivio, y esto justamente es lo que la persona está buscando. Y cuando de una conducta obtenemos un resultado favorable, lo que tendemos a hacer es siempre a repetir esa conducta. Por lo tanto, lo que suele suceder con las personas que empiezan a experimentar ansiedad elevada es que empiezan a evitar esas situaciones que les elevan sus niveles de ansiedad. Por ejemplo, el metro, hay quienes les pasa con el bus, hay personas que les pasa con el supermercado, hay otros que principalmente les sucede en los lugares donde hay mucha gente o donde perciben que no sería muy fácil irse. Entonces empiezan a evitar estas situaciones. Y lo que suele suceder es que cuando la persona, por ejemplo, deja de tomar el metro, como decía antes, obviamente siente un gran alivio y durante un tiempo, por ejemplo, sube al autobús para ir al trabajo, escoge ese medio de transporte. Y a la larga lo que suele suceder es que luego también empieza a sentir ansiedad también en el bus. He tenido pacientes que gastaban muchísimo dinero tomando taxis para ir a su trabajo, o incluso le pedían a sus maridos, a sus padres, a algún familiar que los pudiera llevar en el coche al trabajo, y esto también obviamente requería más gasto, más tiempo, depender de otra persona. Entonces, en general, lo que suele suceder es que evitar genera un alivio a corto plazo, pero a largo plazo es lo que hace que el problema se agrave. La ansiedad empieza a subir en distintas situaciones y, en el peor de los casos, que suele ser una evolución bastante frecuente en un trastorno de ansiedad, es que luego no quieran salir de sus casas solos o incluso no se quieran quedar solos en sus casas porque ya
El metro les da ansiedad, también el autobús, también en el taxi, también en el supermercado y también en cualquier sitio en el que vayan. Y así es como se instalan los trastornos de ansiedad. Justamente el factor que peor hace a los trastornos de ansiedad es querer evitar esa ansiedad. Y esto es muy común y también es entendible que la mayoría de las personas no quieran sentir estas sensaciones incómodas. Pero realmente el poder aprender a gestionarlas, aprender a hacer que esa ansiedad deje de ser un problema en lugar de seguir luchando contra ella, que esto es algo que es lo típico que me dicen, hace años que lucho contra la ansiedad y luchar implica querer evitarla a toda costa. Justamente eso es lo que genera el mayor problema. Hay personas que pueden tener un ataque de pánico, que es la manifestación más fuerte de ansiedad, más intensa y es sumamente horrible. Y sin embargo, si no empiezan a evitar las situaciones que le generan ansiedad, esto puede no desarrollarse en un trastorno. Pero lo que suele suceder típicamente es que la persona, cuando siente mucha ansiedad o tiene un ataque de pánico, empieza a tener un miedo muy, muy intenso respecto de volver a sentir esa ansiedad, volver a sentir esos síntomas tan incómodos y lo quiere evitar a toda costa. Y ahí es donde se instala el problema. Ahí es donde sin querer estamos todo el tiempo en modo alerta y por esto estamos predisponiéndonos a que la ansiedad tienda a subir más rápidamente y por lo tanto aparezcan esos síntomas que tanto queremos evitar. Por eso es como una trampa que uno mismo se pone. Eso que quiere evitar al final termina sin querer, paradójicamente potenciándolo, dándole mucho más peso, dándole mucha más intensidad. Y además, otra cosa por la cual es muy importante aprender a no retirarse de las situaciones que nos generan ansiedad es que si tú siempre que sientes ansiedad te retiras del lugar, te retiras de esa situación que te la genera, lo que vas a sentir obviamente es este alivio del que hablaba, pero va a ser propio de que te retiraste de esa situación que te generaba la ansiedad o en la que la estabas sintiendo. Y justamente al retirarte no puedes comprobar que aunque te quedaras en ese lugar o en esa situación, la ansiedad bajaría igual. Ni hablar si encima tú aprendes a gestionarla y aprendes a poner en práctica herramientas que te ayuden a que la ansiedad disminuya rápidamente y obviamente lo que siempre buscamos es proporcionar herramientas que hagan que la ansiedad progresivamente no vaya disparándose de la misma manera. Entonces, nunca es una buena estrategia evitar las situaciones que te generan ansiedad, ni sean los lugares que sean, ni tampoco, por ejemplo, las reuniones sociales. Hay personas que sienten mucha ansiedad ante reuniones sociales, ya sea con personas que conocen o con personas que no conocen o ante situaciones laborales. Y también si empiezan a evitarlas, luego van a empezar a percibir más ansiedad progresivamente en distintas situaciones y obviamente que tanto como contaba en el metro, en el bus, en el supermercado, en reuniones sociales o laborales o las que sean. Y como decía antes, la evolución típica del trastorno es que cada vez vas sintiendo más ansiedad en distintas situaciones. Esto genera como consecuencia que, por un lado, cada vez vivas menos experiencias, incluso experiencias gratificantes, y cada vez tu mundo vaya siendo más y más y más pequeñito. Y por otro lado, que cada vez, y esto es bastante horrible,
que cada vez vas teniendo menos confianza en ti, cada vez tu autoestima se va deteriorando más, cada vez te vas sintiendo también peor anímicamente e incluso hay personas que pueden desarrollar una depresión como consecuencia de un trastorno de ansiedad que no fue tratado de la manera correcta. Por eso mi recomendación es que nunca evites esas situaciones que te generan ansiedad. Lo que sí te conviene hacer es pedir ayuda, investigar, buscar información, aprender herramientas que te ayuden a gestionar la ansiedad de manera que no desaparezca, porque también puedes ver en otros videos míos cómo la ansiedad tiene sus puntos favorables y tampoco no es posible que desaparezca, pero sí que sea una emoción totalmente normal, que no afecte tu vida, que no te genere esos niveles tan altos de malestar. Si este video te ha gustado y si te ha servido esta información, puedes suscribirte a mi canal, puedes darle like obviamente, y también si crees que le puede servir a alguien, por favor compártele esta información. Muchas gracias.